Abran su Biblia a Isaías capítulo 21. Hoy estamos en el capítulo 21 de Isaías. Déjenme asegurarme que esto está completamente apagado. ¿Ya lo encontraron? Ok, vamos a orar una vez más. Vamos a poner el estudio en las manos del Señor para que Él nos bendiga por el poder de su Espíritu Santo. Padre Celestial, al ver tu palabra, deseamos, Señor, cubrir en ella lo que tú has preparado para nosotros. Como siempre, Señor, que tu siervo mengue, tu Espíritu sea el que nos enseñe, nos abra los ojos, nos ayude a ver con claridad lo que estás queriendo decirnos hoy a través de este estudio, para que podamos así estar más, Señor, alineados con tu perfecta voluntad y saber, Padre Santo, que sabemos, que tú estás guiando nuestros pasos, que tú nos proteges. Padre Celestial, que no tenemos nada de qué temer y nada por qué preocuparnos, Señor, mientras estemos aquí en la tierra, porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendecimos tu nombre entonces y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Isaías capítulo 21. Seguimos estudiando profecías que el Señor le dio a Isaías acerca de diferentes naciones, de diferentes de diferentes pueblos que el Señor estaba usando de una manera o de otra para cumplir con su perfecta voluntad, tanto dentro de esos pueblos que Dios estaba usando, como dentro de su pueblo Israel. Una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado con las profecías es que a menudo cuando se leen profecías o cuando se ven profecías en las escrituras, siempre hay gente que le trata de encontrar algún significado escondido, alguna cosa misteriosa o algún misterio que la profecía nos está tratando de revelar. Como vamos a ver hoy, vamos a poder entrelazar algunas cosas, pero la mayor parte de esta profecía se trata acerca de lo que iba a pasar con Babilonia en aquel tiempo. También lo podemos transferir a lo que va a pasar con Babilonia en los últimos tiempos. Pero en particular era para que supiera el pueblo de Israel lo que iba a pasar con Babilonia en aquel tiempo, porque acuérdense, Babilonia era una potencia mundial. Babilonia andaba conquistando por diestra y siniestra, y entonces tarde o temprano iban a llegar a Israel. Sin embargo, antes de que llegaran por Israel, los asirios iban a acabar con ellos. Los asirios iban a atacar a Babilonia y la iban a derrocar, pero iba a volver a cobrar poder, iba a volver a cobrar fortaleza. Entonces, esta profecía, aunque se dice, como vamos a ver ahí en el primer versículo, que es acerca del desierto junto al mar, vamos a descubrir que es acerca de Babilonia. Y consiste de una visión como en forma de sueño de la caída de Babilonia y su significado para Judá. Ahora aquí tenemos dos cosas también que se nos da la oportunidad de ver. La cuestión de las visiones y de los sueños, porque se habla mucho de visiones y sueños. Y hay muchos grupos y muchas personas que constantemente están teniendo todo tipo de visiones y todo tipo de sueños y de alguna manera le buscan una interpretación. Y a menudo nos dicen a nosotros, como a mí me han dicho en algunas ocasiones, que el Señor les dio una visión acerca de mí o que les dio una profecía para mí o algo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque hay mucha gente que se la cree y termina actuando basado en lo que esa visión o ese sueño les dijo que significaba y terminan yéndose por el camino equivocado. Entonces, vamos a ver un poco acerca de eso. Pero noten ahí en el versículo 1 de Isaías 21, dice, profecía acerca del desierto junto al mar. Viene del desierto, de una tierra espeluznante, semejante a un torbellino del Negev. La frase desierto o de junto al mar, muchos comentaristas creen que de hecho es una manera sarcástica de nombrar a Babilonia, porque se encontraba al sur del Golfo Pérsico y normalmente se le llamaba la tierra del mar. Entonces, por eso sabemos que se trata de Babilonia, aunque más adelante la va a mencionar por nombre. Otra cosa que debemos de ver aquí es que viene como torbellino. Noten que dice semejante a torbellino del Negev. El Negev es simplemente en el desierto. Pero noten que dice que esta visión viene de una tierra espeluznante semejante a un torbellino.
Y todos sabemos lo que es un torbellino, ¿verdad? Todos sabemos lo que es es como un huracán o como un remolino que pasa rápidamente, surge de repente y pasa rápidamente también. Sí, entonces, esto es lo que está viendo aquí Isaías. Es una visión, acuérdense, no es nada más una profecía, es una visión. En el versículo 2 dice, dura visión me ha sido mostrada. El traidor es traicionado y el destructor es destruido. Adelante, Elam, y tú, Media, pon sitio a la ciudad. Yo acallaré todo su clamor. El hecho de que Isaías diga que esta es una visión que Dios le ha mostrado, y noten que dice ahí que le ha mostrado, quiere decir que se diferencia de alguna manera aquellas profecías en las que Isaías dice, así ha dicho al Señor, así ha dicho el Señor. Es más que algo que está escuchando, es algo que está viendo. Dios le está dejando tener una visión de lo que iba a pasar. Y no solamente le está diciendo lo que va a pasar para que se lo imagine, le está dejando ver lo que va a pasar de la misma forma que va a pasar para que él lo comunique al pueblo. Entonces, el hecho de que diga que esta es una visión que Dios le ha mostrado, quiere decir que es diferente a algunas de las otras profecías que hemos visto en donde dice, así ha dicho al Señor. Las visiones siempre han sido una de las formas en las que Dios se ha comunicado con su pueblo a través de hombres a quienes se les han confiado esas visiones. Las visiones son una forma en las cuales el Señor se ha manifestado a su pueblo y le ha hablado a su pueblo. Si no es algo extraño, no es algo raro, no debemos de pensar que esto solamente pasó en el Antiguo Testamento, como vamos a ver, pasó también y pasa en el Nuevo Testamento, pero es algo que uno de los métodos que Dios usa para comunicarse con su pueblo a través de los hombres a quienes Él les había confiado esas visiones. Por ejemplo, tenemos visiones desde el libro de Génesis, del libro de Génesis. Abraham recibió visión de parte de Dios. En Génesis capítulo 15 y el versículo 1, noten que dice, después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham, ¿cómo? En una visión. Y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Entonces el Señor no solamente se nos dice ahí que le habló a Abraham, sino que le mostró algo. Algo le mostró a Abraham para que Abraham pudiera saber que venía de parte de Dios, que esa visión era de parte de Dios y que lo que le estaba diciendo que iba a suceder, iba a suceder. A mí se me hace algo muy especial que el Señor no solamente a veces hable a personas, sino que les muestre a personas también visualmente lo que va a pasar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, yo todavía no he tenido una visión que yo pueda decir que viene del Señor, aunque sí he tenido sueños que puedo especular que vienen del Señor, pero nunca los he compartido y los he dicho porque no estoy seguro que viene del Señor. A menudo se ha cumplido lo que ese sueño me trajo y entonces puedo decir que vino del Señor, pero es para mí edificación personal. Porque si yo les digo a ustedes, tuve un sueño, el Señor me dio un sueño y se cumplió así, aquí o allá o de esta manera, lo único que sabe si es realidad o no, ¿quién es? Yo y Dios. Yo y Dios. Entonces tengo que estar y tenemos que estar los que quizás hayamos tenido que nos pase algo así, estar muy seguros que lo que estamos viendo, lo que estamos soñando, de hecho viene de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo podemos comprobar eso. También Jacob o Israel tuvo visión. En Génesis capítulo 46, los versículos 1 al 4. Noten lo que dice ahí. Israel se puso en marcha con todo lo que tenía. Cuando llegó a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de Isaac, su padre. Versículo 2. Una noche Dios le habló a Israel como en una visión y lo llamó por nombre, Jacob, y él respondió, aquí estoy. Dios le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no tengas miedo de ir a Egipto, porque ahí haré de ti una gran nación. Yo iré contigo a Egipto y también te haré volver, y la mano de José te cerrará los ojos. Entonces el Señor le dejó ver una visión ahí. ¿Qué visión le dejó ver? No podemos decir, no podemos especular, pero le dejó ver algo que se acompañó a las palabras que le estaba diciendo para que Jacob o Israel pudiera estar confiado de que lo que el Señor le estaba diciendo iba a suceder y para que cuando fuera sucediendo, Israel se diera cuenta de que esto era de lo que estaba hablando el Señor. Y eso lo tenemos que tener en mente
cuando alguien nos dé alguna visión o sueño y cuando nosotros pensemos que tenemos alguna visión o sueño de parte de Dios. Ahora, el hombre que tuvo más visiones, creo yo, que cualquier otro y más significantes que cualquier otro, ¿quién que fue? Daniel. Daniel tuvo visiones desde la caída con Babilonia hasta la caída de Babilonia, hasta los tiempos finales en la Babilonia final, etcétera, etcétera. Y Daniel también tuvo una visión o varias visiones, pero vamos a ver una nada más aquí. En Daniel capítulo 8, los versículos 1 al 4, noten lo que dice ahí. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve ¿qué? Una visión, además de las que ¿qué? Antes había tenido. O sea, tuvo una visión, pero esta no era la única, ya había tenido otras visiones. Tenía mucha experiencia con tener visiones de parte de Dios, Daniel. En el versículo 2 dice, en esa visión vi que estaba yo en las márgenes del río Ulai, en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Mantengan en mente ese Elam, porque es del que estamos hablando, desde lo que vamos a hablar más adelante. Al levantar la vista, ahí junto al río vi un carnero. Tenía 2 cuernos muy largos, aunque uno de ellos era más largo que el otro y le había crecido después. Versículo 4, vi también que el carnero embestía con sus cuernos hacia el poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía enfrentársele ni librarse de su poder. Hacía todo lo que quería y se ufanaba de ello. Ahora, esta visión podemos encontrar, si seguimos leyendo ese mismo capítulo, que tiene que ver con la aparición del anticristo. Tiene que ver con la aparición del anticristo. Entonces, esto tiene un significado para nosotros, para el final de los tiempos. Obviamente nosotros como cristianos neotestamentarios no vamos a estar aquí cuando el anticristo aparezca, ¿sí? Cuando se manifieste ese hombre, ¿verdad? De maldad, no vamos a estar nosotros aquí porque vamos a haber sido arrebatados ya al cielo. No vamos a adentrarnos mucho en eso. Pero Daniel tuvo este tipo de visión también. Pero de nuevo, como les dije al principio, no solo lo vemos en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento vemos que hubo personas que tuvieron visiones. Y esto es muy importante porque las visiones que estos hombres tuvieron iban a cumplir una profecía que dio el profeta Joel acerca de los últimos tiempos cuando el Espíritu de Dios viniera sobre la humanidad. En Joel capítulo 2 y el versículo 28, noten lo que dice. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes recibirán visiones. Entonces, noten que el profeta Joel, movido por el Espíritu Santo, está diciendo que Dios, cuando todo de lo que habla anterior a este capítulo y a este versículo suceda, el Espíritu del Señor iba a caer sobre toda la humanidad. Iban a haber profecías, iba a haber sueños, iba a haber visiones. ¿Cuándo se cumplió eso? No, pues mucho tiempo después, ¿verdad? Se cumplió en Hechos, se cumplió en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan cuando el Espíritu Santo de Dios descendió sobre los que estaban en el aposento alto? Y empezaron a predicar, salieron y empezaron a predicar y empezaron a hablar de Jesucristo, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que pensaron las personas que estaban afuera escuchándolos? ¿Verdad? Que estaban borrachos, que estaban ebrios, ¿verdad? Que estaban ebrios. ¿Por qué? Porque los estaban oyendo hablar en lenguas extrañas, porque los estaban oyendo hablar acerca de cosas extrañas, porque los estaban oyendo hablar acerca de lo que ellos deberían haber sabido, pero no sabían, que era que el Cristo había venido y ellos lo habían matado. Específicamente les habló a los líderes judíos. En Hechos capítulo 2, los versículos 14 al 18. Cuando está sucediendo todo esto, noten lo que dice. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo: varones judíos y ustedes habitantes de todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho:
En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre antes de que llegue el día del Señor y se muestren toda su grandeza. Se está hablando del día final, el día del juicio. Versículo 21. Y todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué será? Será salvo. Entonces el Espíritu de Dios había descendido sobre los apóstoles, el Espíritu de Dios había dado palabras para hablar a los apóstoles y Pedro les dice, esta es la señal que dio el profeta Joel, de que en los últimos tiempos iba a haber visiones, iba a haber sueños, iba a haber profecías. ¿Por qué? Porque se iba a predicar el Evangelio a toda nación. Porque se iba a predicar el Evangelio a toda nación. Y todas estas muestras de poder y todos estos prodigios que iba a hacer, se iban a hacer precisamente para que en donde el Evangelio fuera predicado, estos prodigios y estas muestras de poder le dieran validez a lo que los apóstoles predicaban. No era para asombrar a la gente, no era para conseguir que la gente le diera temor o algo, era para predicar el Evangelio. Por eso son los prodigios y las señales, para predicar, para que respalden lo que el evangelista está haciendo, predicando el Evangelio y la libertad que hay en Cristo. ¿Sí? No se trata de ir a poner una tienda y predicar, y cuando hablo de tienda hablo de carpa, no se trata de ir a poner una carpa y predicar acerca de la sanidad y pasar a todos los enfermos y tratar de sanarlos y ver visiones. No se trata de eso. Se trata de que vamos a predicar el Evangelio y en medio de predicar el Evangelio va a haber este tipo de milagros, va a haber este tipo de prodigios, va a haber este tipo de revelaciones. Pedro, aquí estaba hablando de las visiones que iba a haber, pero Pedro también tuvo una visión, ¿sí? En Hechos capítulo 10, cuando Pedro es enviado a la casa de Cornelio a predicarles el Evangelio a los gentiles, ¿se acuerdan lo que está pasando? Pedro se sube a la azotea, ¿sí? Y está en su azotea y ¿qué le pasa? Entra en un trance, ¿sí? Y tuvo una visión de un lienzo que bajaba del cielo lleno de animales cuadrúpedos, reptiles y aves, se nos dice. Y oyó una voz que le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Pero ¿se acuerdan de qué estaba lleno el lienzo? Estaba lleno de animales cuadrúpedos, reptiles y aves. Puros animales inmundos que Dios le había prohibido a Israel comer. Entonces, al ver este tipo de animales y al oír la voz que le dijo que se levantara, matara y comiera, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? En Hechos capítulo 10, el versículo 14 al 16, Pedro respondió, no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Versículo 15 dice, por segunda vez la voz le dijo, lo que Dios ha limpiado no lo llames común. Y esto se repitió 3 veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Entonces, todo eso, los animales, el lienzo que bajó del cielo, todo eso era una visión que Pedro tuvo. A él le pareció real, a él le pareció la mera verdad, pero no se podía tocar, él simplemente lo estaba viendo. ¿Sí? Y la razón por la que Dios le dejó ver esta visión es para que Pedro se diera cuenta que los gentiles también iban a recibir salvación por medio de Jesucristo. Y que aunque no eran judíos, los judíos no tenían razón para hacerlos menos o verlos como menos que ellos, porque Jesucristo vino a salvar tanto a judíos como no judíos o gentiles. Entonces ese era el propósito de la visión. Ese era el propósito de la visión, que Pedro se diera cuenta que Dios había planeado salvar a los gentiles por medio de Jesucristo, así como había planeado salvar a los judíos, ¿sí? Y que no juzgara algo como inmundo cuando Dios ya lo ha hecho puro, cuando Dios ya lo ha santificado. Entonces, vemos ahí de nuevo el propósito de la visión, era que Pedro se diera cuenta que tenía que ir y predicar el evangelio a los gentiles. Pablo también tuvo una visión.
Pablo también tuvo una visión cuando emprende su segundo viaje misionero acompañado de Timoteo y Silas, ¿sí? Él quería ir a Asia a predicar el evangelio. Estaba cerca de Asia, quería ir a Asia a predicar el evangelio, pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan. Y a veces así sucede, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un plan de agarrar por un camino, pero Dios tiene otro plan y Él nos pone estorbos, Él nos pone vallas para que no tomemos ese camino y vayamos por el camino que Él quiere que vayamos. Suele suceder y tenemos que estar atentos a ello, así como Pablo lo estuvo. Entonces, que querían ir a Asia, pero el Espíritu se los prohibió. Noten, en Hechos capítulo 16, los versículos 6 al 10. Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia, que es en donde están los Gálatas, el libro que estamos estudiando los domingos. Versículo 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Ahí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio que suplicante le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir a Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciar el evangelio. Entonces se dan cuenta del propósito de las visiones. No es nada más tener visiones, no es nada más tener sueños, no es nada más revelar cosas secretas o misteriosas. Hay un propósito en los sueños y las visiones para dirigir a los hijos de Dios en el camino que Dios quiere que vayamos, ¿sí? Por eso debemos de prestar atención a los sueños que tenemos. Hay sueños que nos asustan, ¿no es cierto? Yo anoche tuve un sueño que me asustó, ¿sí? No les voy a contar de qué es porque a lo mejor se asustan ustedes también. Pero tuve un sueño que me asustó. A veces tenemos sueños que nos asustan, a veces tenemos sueños muy agradables. Los sueños que nos asustan son de Satanás, de seguro, ¿verdad? No, no pueden ser de Satanás porque Satanás no se puede meter en nuestra cabeza, acuérdense. Pero los sueños que nos gustan tienen que ser de Dios porque son buenos, ¿verdad? No necesariamente. Los dos tipos de sueños pueden salir de nuestro propio corazón y nuestro corazón es ¿qué? Engañoso. Sí, malvado, ¿quién lo puede conocer? Entonces tenemos que pasar hasta los sueños, si queremos tomarlos en serio, tenemos que pasarlos a la luz o bajo la luz de lo que la palabra de Dios nos dice. En este caso, las visiones, podemos ver claramente que las dos visiones que hemos visto y las visiones de las que habló Pedro en el día de Pentecostés tenían que ver con ¿qué? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio, ¿sí? No como muchas de las visiones que se tienen ahora, ¿verdad? Veo a alguien, ¿verdad? O los evangelistas por televisión, ¿no es cierto? Hay alguien, ¿verdad? Veo a alguien que nos quiere mandar $5,000 ahorita para sembrar semilla, ¿verdad? Hay tanto charlatán que usa este tipo de cosas y usa versículos bíblicos para respaldar lo que están tratando de hacer, que tenemos que tener mucho cuidado con ello, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Entonces, una advertencia en cuanto a visiones y sueños, ya sea que creamos que los hemos tenido o alguien nos dice que tuvieron una visión o sueño acerca de nosotros. Debemos poner a prueba los sueños y las visiones a la luz de la palabra de Dios. A la luz de Si un sueño o una visión trata de convencernos de algo contrario a la palabra de Dios, lo más seguro es que no sea del Señor. Sea la imaginación de la persona que nos está diciendo que tuvo ese sueño o esa visión acerca de nosotros, o sea la imaginación de nosotros mismos. Sea la imaginación de nosotros mismos. Tenemos que estar muy seguros de que la visión viene de parte de Dios. Y permítanme sugerirles que no la debemos compartir con nadie, si no se nos confirma que viene de parte de Dios. Conocí un hermano que era soltero, quería casarse, y un día llegó bien emocionado.
Pastor Carlos, Pastor Carlos, el Señor me dio una visión de con quién me voy a casar. Ok, ¿y quién es? Es la hermana fulana, dijo. Y la nombró. Y dije, ay, qué suave, qué bien, ¿verdad? ¿Y ya le pediste matrimonio? No, no, pero el Señor me dijo que ella iba a ser mi esposa. El Señor me dijo que iba a ser mi esposa. Pues ándele que pasan las semanas y los meses y va y le dice a la hermana, hermana, el Señor en visión me dijo que usted va a ser mi esposa. Y la hermana le dijo, pues a mí no me ha dicho nada. Yo no he tenido ninguna visión. Así es que lo más probable es que no venga de Dios. El hermano se decepcionó tanto que se fue. Se fue a Iowa, no sé a dónde se fue muy triste, pero porque pensó él en su corazón, eso es lo que él deseaba, pero no era lo que Dios tenía para él. Y cuando se reveló finalmente que no era lo que Dios tenía para él se entristeció y correctamente. Pero cuando tenemos una visión, tenemos siempre que probarla, ponerla a prueba bajo la luz de la palabra, y más que eso debemos de orar para que esa visión no solamente se confirme en nosotros, sino que se confirme en la otra persona que pudiera estar involucrada en la visión. Es necesario, porque si no también nosotros nos podemos desilusionar, nos podemos decepcionar. ¿Por qué? Porque empezamos a ver las cosas como nosotros queremos verlas y no permitimos que Dios nos revele claramente lo que Él quiere hacer. Debemos también poner a prueba los sueños y las visiones en la oración. Si un sueño o una visión viene del Señor, es lógico que Él sea la mejor persona para confirmarlo, ¿no es cierto? No vamos a ir con algún hermano o una hermana y decir, tú ves este sueño, ¿tú cómo la ves? No, pues yo no sé, ¿verdad? Si somos honestos, yo no sé, órale a Dios y pídele a Dios que Él te revele si el sueño lo estás interpretando como Él te lo dio, para la razón por la que Él te lo dio, si fue tanta pizza que comiste la noche anterior, ¿verdad? No sé, pero se tiene que tener mucho cuidado con ello, tenemos que ponerlo a prueba. Tenemos que ir al Señor en oración, porque de nuevo, si la visión viene del Señor, lo lógico es que Él sea la mejor persona para confirmarlo. En Jeremías 33:3, noten lo que nos dice ahí. Clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Entonces no debemos tomar, aunque sea un sueño muy bonito, aunque sea lo que siempre hemos anhelado, aunque estemos viendo lo que siempre hemos querido y pensemos que no podemos vivir sin ello, tenemos que permitir que Dios nos revele que esa es su voluntad. Y si es su voluntad, mi hermano, va a pasar, va a suceder y no va a haber necesidad de andar buscándole por ningún lado. Pero tenemos que hacerlo. Debemos orar al Padre en el nombre del Hijo, pidiendo que por el Espíritu Santo Él confirme lo que creemos que significa el sueño o la visión. Que Él lo confirme. Que no sea nuestro corazón, que no sea simplemente un deseo que nosotros tenemos, sino que sea Él quien lo confirme. Y lo puede confirmar por medio de la palabra, lo puede confirmar en medio de la oración, lo puede confirmar por medio de otras personas, lo puede confirmar de la manera que Él quiera, pero lo va a confirmar a su tiempo. Cuando Él determine que es el tiempo para confirmarlo. Y una vez que Él lo confirme, no hay nada que se pueda interponer entre ese sueño y esa visión. Amén. Entonces tenemos que tener eso en mente, porque de nuevo, muy fácil podemos caer en la trampa esa de que tuve una visión o tuve un sueño, se trataba de ti o lo que sea. ¿Sabes qué? Gracias por comunicármelo, pero yo voy a orar a Dios para que Él me lo confirme a mí también. Y cuando Él me lo confirme a mí también, nos arrancamos. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Pero mientras no lo haga, mejor no. Ahora, noten que dice ahí, el traidor es traicionado y el destructor es destruido. El hecho de que de que diga eso, de que el traidor es traicionado y el destructor es destruido, nos dice que se está hablando de alguien o algo que no está acostumbrado a perder, ¿no es cierto?
Si tenía que traicionar para ganar, traicionaba. Si tenía que destruir para vencer, destruía. No había forma que iba a perder. Ese es el tipo de persona o nación, sabemos que es Babilonia, que era esa nación. Sí, está hablando entonces de que Babilonia no estaba acostumbrado a perder, estaba acostumbrado a ganar siempre. Y esto es lo que hace la profecía también muy importante, porque a menudo podemos ver cosas o personas que pensamos que son invencibles. ¿Verdad? De nada, nadie me va a librar, de esta situación nunca voy a salir, siempre voy a estar derrotado, siempre voy a estar asustado, siempre... No, no, porque todo debemos de ponerlo en las manos de Dios. Debemos de confiar en que Él va a estar ahí, que Él va a hacer lo que Él debe hacer para que nosotros no tengamos que vivir de esa manera. Ahora noten las palabras que siguen ahí. Adelante Elam. ¿Se acuerdan que les dije que se acordaran de Elam? Y tú media, pon sitio a la ciudad, yo acallaré todo su clamor. ¿Qué está diciendo aquí? Esto implica que a la palabra de Dios las naciones se mueven. Dios está diciendo, adelante Elam. Y tú media, arráncate. Y ahorita vamos a ver más acerca de esto. Pero esto implica que la palabra de Dios mueve a las naciones. Hace que las naciones se muevan. Cuando el Señor finalmente llega el momento en el que su voluntad se cumpla, ¿saben qué? Se va a cumplir en cuanto Él diga ya. En el cielo, el Señor dice, brinquen ángeles. ¿Y qué creen que hacen los ángeles? Brincan. Ni siquiera preguntan qué tan alto, se agarran brincando. En la tierra, sin embargo, nosotros a veces oramos, hágase tu voluntad. En la tierra, así como en el cielo. ¿Queremos en realidad que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, en nuestras vidas, así como en el cielo? Pase lo que pase, sea lo que sea, signifique lo que signifique. Porque si eso es lo que buscamos, entonces su voluntad se va a hacer. Porque en cuanto Él diga ya, se acabó la tortura, se acabó la prueba, se acabó la tribulación, se acabó la angustia, se acabó el temor, se va a acabar. Va a dejar de existir. Vamos a ser finalmente libres de todo ello y ahora sí vamos a estar libres para servir al Señor y hacer lo que el Señor nos llama a hacer, pase lo que pase. Pero mientras tanto tenemos que estar sometiéndonos a Él. Babilonia, de nuevo, era una nación poderosa, era una nación que tumbaba naciones a diestra y siniestra, pero cuando el Señor dice, Elam, ataca, Media, ataca, ¿sí? Ellos fueron a atacar y noten que les dice, pon sitio a la ciudad y yo acallaré todo su clamor. Elam, que era una parte importante de Persia y Media, se aliaron y ayudaron a provocar la caída de Babilonia. ¿Sí? Entonces, por eso les está diciendo el Señor, Elam y Media, levántense, porque se iban a aliar y juntos iban a provocar la caída de Babilonia. Ahora, cuando habla de su clamor, se refiere al clamor que Babilonia infligió a otros y o a su propio clamor bajo la opresión de Asiria, porque Asiria iba a ser la que iba a atacar a Babilonia. Busquen ahí en sus Biblias, no lo van a poner en la pantalla, busquen en sus Biblias, Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Un pasaje bastante duro, ya lo estudiamos. Si quieren escuchar lo que dijimos acerca de este pasaje durante ese estudio, lo pueden encontrar en YouTube o en Facebook, pero es más fácil encontrarlo en YouTube. En Isaías capítulo 13, los versículos 13 al 19. Noten lo que dice ahí. Isaías 13, 13 al 19. Por la indignación del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira, haré que se estremezcan los cielos y que la tierra se mueva de su lugar. Cada uno mirará hacia su pueblo como oveja sin pastor. Cada uno huirá a su tierra como gacela perseguida. Todo el que sea hallado caerá atravesado por una lanza. Todo el que caiga preso morirá a filo de espada. Ante sus propios ojos, sus niños serán estrellados contra el suelo, sus casas serán saqueadas y sus mujeres serán violadas. Voy a incitar contra ellos a los medos, para quienes el oro y la plata no es lo más importante.
con sus flechas despedazarán a los niños, y de los hijos no tendrán compasión. No perdonarán a nadie en quien pongan sus ojos. Versículo 19. El hermoso reino de Babilonia, joya de la grandeza caldea, vendrá a ser como Sodoma y Gomorra, ciudades a las que Dios destruyó. Entonces, por eso sabemos que se está hablando de Babilonia aquí. Porque iba a llegar el día en que Babilonia iba a ser completa, con todo su poder, con todo su ejército, con toda su belleza. Me acuerdo cuando estudiamos geografía mundial o historia mundial, me acuerdo que estudiamos los jardines colgantes de Babilonia. Eran una de las maravillas del mundo. Se consideraba uno de los reinos más hermosos. Nabucodonosor, cuando se miró su reino, ¿qué dijo? Miren nada más todo lo que he logrado. Porque era un reino hermoso, poderoso, que podía vencer a cualquiera, pero no podía vencer al Señor. Y el Señor, por la maldad de Babilonia, iba a acabar con ellos. ¿Sí? Ahora noten el versículo 3. Isaías sigue hablando aquí. Por eso me doblo de dolor y me lleno de angustia como una parturienta. Me agobia lo que oigo, me espanta lo que veo. ¿Se están fijando lo que dice aquí Isaías? Digo, este es Isaías, uno de los profetas mayores, uno de los profetas más conocidos, uno de los que más profecías tenía y que más había recibido palabra del Señor, una de las personas que más había visto la mano de Dios moverse y la voluntad de Dios cumplirse. Y cuando ve esta visión, ¿qué dice? Se dobló de dolor, se llenó de angustia, como una parturienta. Me agobia lo que oigo, me espanta lo que veo. ¿Sí? Me agobia lo que oigo, me espanta lo que veo. Algunos comentaristas piensan que tal vez Isaías aquí estaba angustiado por el informe de la caída de Babilonia, porque anticipaba la caída de Babilonia, porque significaba que si Babilonia no se podía salvar a sí misma con todo su poder, con la grandeza de su ejército, con toda la belleza, ¿sí? Tampoco podría salvar a Judá de los asirios. En algún momento los judíos creyeron o pensaron en que si los asirios venían a atacarlos, Babilonia les podía ayudar. Y cuando Isaías ve que Babilonia va a caer y la forma en la que va a caer, se llena de temor, se llena de miedo. Pero lo que quiero que vean aquí es quién es el que se llena de temor, quién es el que se dobla de dolor, el que se llena de angustia. El que se agobia por lo que oye y espanta lo que ve. Es un poderoso hombre de Dios, uno de los hombres que consideramos como de los más poderosos hombres de Dios. Y miren la forma en la que reacciona. Sí, yo no sé a ustedes, pero esto me trae un gran consuelo a mí, porque cuando yo siento que me estoy desbaratando por lo que me pasa, pienso, si Isaías se desmoronó después de haber visto todas las cosas que Dios hizo y después de haber recibido tanta profecía, ¿cómo no me voy a desmoronar yo? ¿Cómo no voy a llenarme de temor yo? ¿Sí? ¿Cómo no me voy a doblar de temor yo? ¿Cómo no me voy a sentir agobiado y espantado cuando veo lo que veo? Ahora vemos el mundo como está y hacia dónde va y todo lo que está sucediendo y las cosas que se están promoviendo y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Señora, ¿cuándo vas a intervenir para que esto se acabe, para que esto deje de suceder? Y pensamos en el prospecto de que cualquier momento la gran tribulación pudiera comenzar, o pensamos en los prospectos de lo que pudiera suceder y ahorita que estamos en tiempo de elecciones, lo vuelvo a mencionar, nos angustiamos al pensar del prospecto, lo que pudiera pasar si tal o cual partido gana y empiezan a implementar ciertas cosas acerca de las que nosotros estamos completamente en contra. ¿Sí? Y debe darnos temor. Debemos de sentir temor. Sí, porque si el Señor retrasa su venida, algunos de nosotros vamos a tener que sufrir las consecuencias de este tipo de gobierno. Aunque no queramos, aunque no sintamos que va a pasar, puede pasar cuando menos lo pensemos y vamos a tener que sufrir las consecuencias. Sí, y vamos a estar angustiados. A veces cuando vemos a gente que consideramos fuertes, preocupadas o angustiadas, pensamos si ellos están reaccionando de esa manera ante las pruebas y las tribulaciones por las que están pasando,
¿Cómo voy a poder sobrellevar yo mis pruebas y mis tribulaciones? Porque todos conocemos gente que se ve bien fuerte, ¿no es cierto? Espiritualmente, físicamente, etcétera, etcétera. Y pensamos, esa persona no le hace que venga, nunca va a ser movida. Y cuando viene algo sumamente pesado, ¿qué sucede? Es movida. Y lo primero que pensamos es, si a ellos les pasó, ¿cómo le voy a hacer yo? ¿Sí? ¿Cómo le voy a hacer yo? Y por eso Pablo nos dice que debemos de tener cuidado a los que creamos estar firmes. No vaya a ser que vayamos a caer. Porque a todos nos pueden pasar cosas malas. A todos nos pueden pasar cosas que no esperábamos. Y a todos nos pueden afectar cosas que nunca pensamos que nos iban a afectar en la forma en la que nos están afectando. Pero debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Porque algo que los cristianos, o por lo que los cristianos no debemos pasar, o que está prohibido para los cristianos, o una de las cosas que está prohibida para los cristianos, ¿saben cuál es? ¿No? Ok, les voy a decir, la preocupación. ¿Qué quiere decir preocupación? Pre, antes, ocupación. No estamos, antes de que las cosas sucedan, ya nos estamos ocupando con ellas. Antes de saber cuál va a ser el resultado final, ya nuestra mente está dando vueltas, nuestro corazón está palpitando. Todavía no sabemos lo que va a suceder y ya estamos llenos de preocupación, no por lo que está pasando, sino por lo que pudiera pasar. ¿Nunca han oído el dicho, no se pongan el guarache antes de espinarse? ¿Cuántas veces lo hacemos? Empezamos a preocuparnos por cosas que no sabemos si van a pasar o no. Y la preocupación está prohibida para el cristiano, por el Señor. Está prohibida. Yo sé, van a decir, pero ¿cómo nos puede prohibir eso? Nos puede prohibir eso porque Él nos dice que Él va a estar con nosotros, que Él no nos va a dejar, ni nos va a desamparar, que nuestro padre y nuestra madre nos pueden aventar a un lado, pero Él siempre va a estar ahí para nosotros. ¿Sí? En Lucas capítulo 12, los versículos 25 y 26. Noten la pregunta que hace el Señor aquí. ¿Quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Algunos de nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero no se ha podido. ¿Saben que en China o en Japón sí lo hacen? Cortan las piernas y les soldan un pedazo de hueso a las piernas y los hacen que se estiren la estatura que quieren. ¿Sí? Está bien, ¿no? Digo, pero noten lo que dice aquí. ¿Quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Versículo 26 dice, pues si ustedes no pueden hacer ni lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? ¿Por qué se preocupan por lo demás? ¿Por qué se están ocupando ya con lo que ustedes piensan que pudiera pasar mañana, pero no tienen ni idea si va a pasar o no? En Mateo dice que cada día tiene su propio afán, ¿verdad? Pero hay algunos que ya nos estamos afanando por mañana. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer de desayuno? ¿Qué vamos a llevar de lonche? ¿Qué ropa nos vamos a poner? Etcétera, etcétera. ¿A qué hora nos vamos a ir para llegar a tiempo? ¿A qué hora vamos a salir? ¿Y a qué hora vamos a llegar a la casa? Y ya estamos haciendo planes. ¿Quién de nosotros sabe que va a despertar mañana? Pero ya estamos planeando mañana. Ya estamos planeando el mañana. Entonces, si no pueden hacer nada por si ustedes no pueden hacer ni lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Y ese es el Señor Jesucristo hablando ahí. Si es el Señor Jesucristo diciéndoles, no se preocupen. Simplemente no se preocupen. Acuéstense a dormir, duerman tranquilos, despierten mañana y ya mañana verán lo que va a pasar. Y mañana, si las cosas se ponen muy pesadas, yo estoy aquí para ayudarles. Si no encuentran la salida, yo estoy aquí para iluminarla por medio de mi palabra. Si están angustiados, si están deprimidos, si están sufriendo de ansiedad, yo estoy aquí para calmar todas esas
situaciones. Dénmelo a mí. En Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que quiere decir que es palabra de Dios, les dice a los filipenses, ¿cuáles son las primeras 5 palabras que tiene ahí? No se preocupen por nada. ¿Y saben lo que quiere decir nada? Nada. No se preocupen por nada. Ahora, no quiere decir que vamos a vivir así todos, no está pasando nada, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que no le prestemos más atención de lo que debemos para no estar todos ansiosos y nerviosos por lo que pudiera pasar. No se preocupen por nada. Entonces, ¿qué hacemos, Pablo? Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Que sus peticiones, déjenla ahí, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Vayamos delante de Dios y pidamos lo que queremos que Él haga, lo que queremos que suceda. Ay, pastor, pero es que usted no sabe lo que yo estoy queriendo que pase. No sé, pero a lo mejor se parece mucho a lo que yo estoy queriendo que pase y quizás para mí eso ahorita lo vea como imposible o lo vea como algo que no va a suceder, pero ¿saben qué? No sé, entonces ¿para qué preocuparme? Mejor sigo clamando a Dios, ¿no es cierto? Sigo clamando a Dios, hago conocida mi petición delante de Dios en toda oración y ruego, y le doy gracias por lo que sí está sucediendo en mi vida, las cosas buenas que están pasando, la gente buena que hay en mi vida, que es la iglesia y mis hijos, etcétera, etcétera. Y le doy gracias por ello y me gozo en ello. ¿Sí? Me gozo en ello. Versículo 7 dice, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿en dónde deben estar nuestros corazones y nuestros pensamientos? En Cristo Jesús. Hagan un inventario ahorita de en dónde estuvieron sus pensamientos durante este día nada más. ¿Qué fue en lo que más pensaron? ¿En qué? Está muy claro, ¿no? Está muy claro. Guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Morir es ganancia. ¿Sí? ¿Qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo en mí. Entonces vamos a vivir de esa manera. Vamos a intentarlo. ¿Qué les parece si lo intentamos? Yo no sé qué preocupaciones tengan ustedes, no tengo la menor idea. Yo conozco mis preocupaciones y sé que aunque les diga ahorita que no debemos estarnos preocupando por mañana, yo sé que yo también estoy pensando en mañana, en algunas de las situaciones que estoy pasando. Si voy a hacer esto, si voy a hacer aquello, si no lo voy a hacer, si voy a tener tiempo, si no voy a tener tiempo, si el resultado va a ser favorable, si el resultado no va a ser favorable. Pero ¿sé lo que va a pasar mañana? Ustedes tampoco. Entonces, que sus pensamientos sean puestos en Cristo, que su corazón y pensamientos se encuentren en Cristo. Pablo está aquí exhortando a los filipenses a orar por sus circunstancias en lugar de preocuparse por ellas. No se preocupen por nada. Prohíbe a los filipenses preocuparse por sus propios problemas. En cambio, deben encomendar sus problemas a Dios en oración, confiando en que Él proveerá la liberación. De lo que quiera que seamos, de lo que sea que queramos ser libres, Él va a proveer la liberación. Lo que sea que queramos que venga a nuestras vidas, Él lo va a traer. Y si Él nos libera y Él trae a nuestras vidas, lo que le estamos pidiendo va a venir sin ningún dolor, va a venir sin ninguna preocupación, va a ser de tal manera que lo vamos a poder disfrutar sin ningún problema porque estamos seguros de que Dios nos lo dio. Y no anduvimos buscándolo por nosotros mismos. ¿Sí? Entonces tenemos que poner en las manos de Dios. ¿Quién mejor que Él sabe los deseos más profundos de nuestro corazón?
Sí, al menos que no estemos siendo honestos con Él porque pensamos que lo que estamos deseando no es de su voluntad. Si no es, ¿saben qué? Él nos va a decir. Si es lo que nuestro corazón desea, hay que pedirlo con todas nuestras fuerzas. Hasta que Él diga, curioso, ¿no? Que siempre contestamos no, en lugar de decir sí. ¿Será que dudamos que lo que estamos queriendo es de Dios? No sé, pero lo que yo quiero, yo sé que lo quiero únicamente si viene de Dios o no. Entonces, por más que lo quiera, tengo que abandonarme a la voluntad de Él. Tengo que dejarlo en sus manos y no preocuparme por ello. Debo ser honesto, ¿me voy a preocupar? Sí, de vez en cuando la preocupación me va a agarrar y voy a estar pensando, ¿y por qué no? Yo soy como Robert Kennedy. Robert Kennedy tenía un dicho, ¿sí? Muy, muy bonito, por cierto. Tenía un dicho, él decía, algunas personas ven las cosas como son y preguntan por qué. Yo sueño las cosas que aún no son y pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es la voluntad de Dios, se va a hacer. Y lo puedo esperar con anticipación. ¿Sí? Lo puedo esperar con anticipación. Entonces eso es lo que debemos hacer, lo que Pablo exhorta a los filipenses aquí. Noten lo que Pedro dice en primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 7. Descarguen en él, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir descarguen en él? ¿Qué quiere decir descargar? ¿Traen un costal cargado de angustias en la espalda ahorita? ¿Saben qué? Descárguenlo en él. Déjelo en su regazo. Déjelo en sus manos. Deje que él haga lo que va a hacer. Sí, Isaías estaba preocupadísimo, Isaías estaba angustiado. Sí, Isaías no, lo que estaba viendo. Sí, pero ese fue creo yo, la carga de Isaías, el recibir todas estas visiones de parte de Dios, anticipándole lo que iba a pasar. El problema de Isaías fue que empezó a preocuparse antes de que todo sucediera. Claro que el Señor le estaba revelando y eso le daba miedo, pero mis hermanos, necesitamos presentar todas nuestras preocupaciones, ansiedades, problemas a Dios para dejar que Él los maneje, para dejar que Él los maneje. En el versículo 4 de Isaías 21, noten lo que dice. Tengo pasmado el corazón, el miedo me domina, el crepúsculo que tanto amo ahora me llena de espanto. Ahora también nos muestra otra emoción aquí. ¿Sí? ¿Qué emoción nos muestra aquí? El miedo. Le tengo pasmado. ¿Qué quiere decir pasmado? ¡Ah! Tengo asombrado el corazón. Traigo la presión. ¡Woohoo! Siento que voy a explotar. ¿Alguna vez les ha subido la presión hasta el grado que sienten que van a explotar? Sí. El miedo me domina. El temor tiene la tendencia a paralizarnos, ¿no es cierto? El temor tiene la tendencia a paralizarnos completamente. No nos movemos por temor a lo que pueda pasar. ¿Sí? Las cosas que amábamos, como él dice aquí, el crepúsculo que tanto amaba, ahora me llena de espanto. ¿Qué es el crepúsculo? El atardecer, cuando está poniendo el sol, ¿verdad? Había un tiempo en el que lo disfrutaba, pero ahora, ¿por qué lo está llenando de espanto? Mande, dígalo. Porque viene la noche. Porque viene la noche y la noche nos da miedo a algunos. No queremos que llegue la noche.
Cuando estamos muy preocupados por algo, nos la pasamos despiertos, no nos gusta la noche. Queremos que ya amanezca, queremos que el sol salga, porque ya no soportamos más. Sí, les platiqué hace un par de semanas acerca de lo. Boxeé con mi colchón. Boxeé con mi colchón, porque me despertaba y bajaba al primer piso y le daba una vuelta, cocina, sala, oficina, y me volvía a subir. Y luego me acostaba y cerraba los ojos y le daba al colchón así, 2, 3 golpes. Yo creo que mi intención era cansarme, yo creo, y dormir a gusto, dormir bien cansado. No sé, me hubiera salido a darle una vuelta a la cuadra o algo, ¿verdad? Pero sí, lo que tanto amábamos antes nos llena de espanto, no lo soportamos por la situación en la que estamos, por el temor que tenemos. Y cuando llegamos a ser dominados por el miedo, cuando llegamos a ser dominados por las cosas que hemos mencionado, eso no es nada bueno. Sí, no debemos dejar que el miedo nos paralice, porque como creyentes no debemos dejar que eso nos suceda nunca. No debemos estar orando. No podemos dormir, a orar. No podemos dormir, leer las escrituras. No podemos hacer lo que tengamos que hacer, pero buscar poner nuestra mente, nuestro corazón en Cristo. Y dejar el afán de mañana para mañana. Cuando los hijos de Israel iban por el desierto, estaban preparándose para entrar a la tierra prometida, el Señor les dijo algo. En Deuteronomio capítulo 31 y el versículo 6, Deuteronomio capítulo 31 y el versículo 6 les dice: esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios y Él no te dejará ni te desamparará. No, esfuércense. Cobren ánimo, no dejen que el temor los paralice, no dejen que la angustia los paralice, no dejen que la depresión los paralice, no dejen que nada de esto les quite ese ánimo. Tengan ánimo, no teman, no tengan miedo de ello, lo que sea que está pasando ahorita en su vida, lo que sea que con lo que está teniendo que luchar, no tengan miedo de ello, porque contigo marcha el Señor tu Dios y Él no te dejará ni te desamparará. El Señor habla en serio, no lo está diciendo nada más por decirlo. Esto es lo que el Señor nos dice. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, los versículos 7 y 8. Noten lo que dice. ¡Ánimo! ¿Se fijan que tiene signos de exclamación? Sí, cuando algo tiene signos de exclamación, quiere decir que está poniendo un énfasis. ¡Ánimo! Ánimo, esfuércense y no tengan miedo del rey de Asiria. Eso es cuando Asiria iba a atacar a Jerusalén. No tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él. Con nosotros está alguien que es, ¿qué? Más poderoso. Versículo 8. Él cuenta con el apoyo humano, el rey de Asiria, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios para ayudarnos y dar la pelea por nosotros. Y el pueblo confió en las palabras del rey Ezequías de Judá. ¡Ánimo! Y yo les digo esta noche, no sé qué está pasando en sus vidas, no sé con qué estén luchando, con quién estén luchando, no sé cuál sea la situación, pero lo único que les puedo decir de parte del Señor es ánimo. Y estoy convencido de que esto es de parte del Señor porque es donde estamos en la palabra y donde estamos en la palabra es donde estamos. Así es que ánimo, esfuércense. No tengan miedo y ustedes pónganle ahí la cosa o la persona con la que estén luchando, ni de lo que puedan traer con ellos para hacerles mal. Con nosotros está alguien que es más poderoso. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Mis hermanos, creo yo que
esta profecía tiene algo especial para nosotros. Que esto es precisamente lo que nosotros debemos hacer cuando el temor quiere hacernos su presa. Debemos de creer lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que creerlo con todo nuestro corazón. Tenemos que luchar en contra de nuestros sentimientos. ¿Sí? Y pedir al Señor, así como dice Pablo en Filipenses, pedir al Señor con toda súplica, con toda ruego lo que queremos, dándole gracias por lo que ya tenemos, aunque sea poco, aunque ahorita no estés satisfaciendo como desearíamos que nos satisfaciera, darle gracias por lo poco que pudiéramos tener de lo que estemos hablando y esperar que un día se cumpla todo lo demás, porque Él lo está prometiendo y Él es fiel y cumple todas sus promesas. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por lo que hoy hemos podido ver a través de esta profecía. Gracias, Padre, por lo que nos muestras a través del profeta Isaías. Señor, queremos nosotros también, como Él, Padre Santo, aunque tengamos visiones, aunque tengamos sueños, que a veces nos den temor, que a veces nos llenen de miedo, Señor, te pedimos que como Él podamos seguir adelante con el propósito que tú tienes para nuestra vida, hasta que cumplamos con todo lo que tú deseas que cumplamos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a siempre estar sometidos a ti, doblegados a ti. Ayúdanos, oh Dios, a pedir todo lo que queramos y que seas tú el que lo dé o lo niegue según tu perfecta voluntad. Ayúdanos a no preocuparnos por lo que pudiera pasar mañana. Ayúdanos a disfrutar el hoy, Señor, agarrados de tu mano, disfrutando de lo que ya nos has dado, anticipando lo que aún estás por darnos. Bendito Padre Celestial, nos encomendamos a tu mano de gracia. Te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes hoy, Señor, te pido que tú les llenes de esa confianza que todos debemos de tener en ti, Señor, para que sea cual sea la situación en la que nos encontramos, podamos, oh Dios, siempre, siempre saber que tú estás de nuestro lado. Bendice a tu pueblo, Señor. Guárdanos y protégenos siempre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.